Ya saben que el gobierno ha anunciado la construcción, ¿no?, del penal El Frontón, ¿no? Este penal que ya existió años atrás. El último domingo, la presidenta de la República, junto con el ministro de Justicia, inspeccionaron la zona donde va a estar, se supone, este penal. Y ayer aquí lo ratificó en la rotativa del aire el propio Juan José Santibáñez. Tenemos el gusto de conversar con el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, el señor César Cárdenas, quien ya nos atiende. Señor Cárdenas, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Joana. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarlos nuevamente. Le pedimos, por favor, que se acerque un poquito más al teléfono para escucharlo mejor, ¿no? Más fuerte. Ahora sí. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días, Joana. Un gusto saludarlos. Igualmente, mucho gusto de saludarlos a usted. A ver, ¿se puede considerar, señor Cárdenas, viable la reapertura o la construcción del penal del Frontón, ¿no? O lo que se hace, y se ha calificado así por parte del gobierno, es un distractivo o puro show? Es una realidad innegable que el Perú necesita más espacios de albergue para las personas privadas de libertad. Esa es una realidad incontestable. Todos lo sabemos, necesitamos más establecimientos penitenciarios. Pero ahí yo creo que hay que tener por lo menos dos criterios, ¿no? Un criterio de gestión pública y otro es un criterio constitucional. Por un criterio de gestión pública nos indica de que hay que maximizar todas las posibilidades para efectos de poder tener precisamente esta situación, para poder revertir el hacinamiento crítico en el que se encuentra la población penitenciaria y que afecta además a la sociedad, porque el hecho de tener más albergues no es para que los presos estén más cómodos, ciertamente, sino que en la medida que haya hacinamiento, que no haya suficiente espacio para poder recluir a personas privadas de libertad, impide que se haga un nivel de seguridad y de tratamiento conforme la Constitución establece, ¿no? Mientras menos posibilidades de control haya, más posibilidades de que se pueda mantener los niveles de inseguridad ciudadana que existen, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, hay que aprovechar todos los espacios posibles. El asunto está que con un hacinamiento crítico con el que se tiene, reabrir un penal que va a costar, según han indicado las autoridades, 500 millones de soles. Hay expertos que indican que esto va a costar mucho más todavía para poder ganar aproximadamente 2.000 nuevos espacios para internos de alta peligrosidad, cuando existen otras posibilidades que con esos recursos se puede facilitar más, porque este no es un espacio que podría rápidamente garantizarse. De hecho, ayer lo hemos visto, ni siquiera se podría empezar terminando la gestión de gobierno. Entonces, por un tema de gestión pública, esto no parece viable. Pero ¿cuáles serían, además, señor Cárdenas, ¿no? Buenos días, estas opciones? Porque, claro, suena rápidamente y viviendo, claro, noticias de delincuencia y extorsión a nivel nacional de manera diaria, podría sonar muy populista o bastante bien. Y todavía falta el informe técnico. La mandataria ha señalado que se tiene que firmar un convenio con el Ejército para que se limpie el área donde se va a edificar este nuevo establecimiento penitenciario, que ya ha funcionado en la década de los 80. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el penal de Ica? Que saltaron de pronto las alertas en el Congreso de la República, varios parlamentarios. Por ejemplo, ayer conversábamos con Ruth Luque y ella decía, ¿no? ¿Qué pasa con el penal de Ica? ¿Por qué se ha dejado a medio hacer? ¿Por qué esa inversión no podría ir, por ejemplo, o no podría destinarse a ese punto? Exactamente. Hay opciones, y yo tengo entendido de que la construcción de un nuevo espacio en Pucallpa, por ejemplo, está para firma de un contrato para iniciar ya la construcción, porque ahí hay expediente técnico y hay espacio. Lo que se necesita es empezar, ¿no es cierto? Y que tenemos entendido de que están además el dinero disponible. Por ejemplo, ahí hay cerca de 1.000 unidades de albergues aproximadamente, según lo que manifestó un ex jefe del INPE. Ya está listo para poder empezar obra. Pucallpa. En Arequipa, de la misma manera, hay espacios para efectos de poder justamente iniciar obra. Está lo del megapenal de Ica, que está más o menos aproximadamente 3.000 unidades de albergue para efectos de poder utilizarse.
que son propuestas o proyectos que, digamos, sumando alrededor más o menos están entre 8.000, 9.000 unidades de albergue aproximadamente. Entonces, yo creo que esas son opciones mucho más factibles. Primero, porque tienen el presupuesto. Segundo, porque tienen los expedientes técnicos listos. Tercero, porque está para iniciar obra. Entonces, yo creo que por un tema de gestión pública y por un tema de necesidad, es ahí donde debería evidentemente centrarse. Lo del frontón es un tema que ayer mismo públicamente en medios de comunicación se ha transmitido, que le decían a la presidenta: oiga, acá hay que hacer remoción de tierras, hay que todavía tener un informe estructural para poder ver si el suelo es suficientemente apto para poder construir. El expediente técnico será corriendo aproximadamente enero, febrero. Luego todos los otros los estudios demorarán mayo, junio. O sea, esto no va a ser bajo ninguna circunstancia en este gobierno, ¿no? Claro, estamos recordando, amigos oyentes y televidentes, conversamos con César Cárdenas, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, sobre la posible apertura del penal del Frontón. Ahora, entonces, a su criterio, una mejor alternativa de solución sería, por ejemplo, la ampliación, mejoramiento y construcción de otros penales, como no solamente el de Ica que mencionó usted, también Arequipa, Pucallpa, Abancay, Piura, Tacna y Callao, porque eso permitiría inclusive albergar a más reclusos que los que permitiría el penal de Frontón. Efectivamente, yo creo que ahí están las opciones y además el INPE siempre ha contado con un plan, en el marco de su política nacional penitenciaria, un plan de acción. Recordemos que el Tribunal Constitucional le ordenó al Ministerio de Justicia, le ordenó al Ejecutivo en coordinación con el Congreso y otras instituciones establecer un plan para efectos justamente de poder trabajar el hacinamiento crítico que existe. Háganle caso a ese plan, que lo diseñó este mismo Ejecutivo, ¿no? Y en el que ya había trazado una serie de planteamientos para efectos de estar, donde están precisamente los lugares que usted acaba de mencionar, y entre ellos, como repito, lo que está para empezar obra, Pucallpa, está listo para empezar obra, Arequipa, destrabar el penal de Ica. Y si la idea es mandar una señal, además de gestión, además de eficacia, de eficiencia sobre este tema, alguien quisiese mandar desde el Ejecutivo una señal política hacia quienes están inmersos en temas de crimen organizado, etcétera, establezcamos un plan más razonable, más sensato, más realista de modernización en Chayapalca, donde tenemos un penal y donde existe además espacio con donde se puede precisamente ampliar y modernizar un establecimiento penitenciario. Entonces, con los penales actuales y con aquellos que ya tienen el expediente técnico avanzado y que no tardarían tanto, solo para que los oyentes y televidentes lo tengan claro, lo del Frontón como posibilidad, ¿cuánto tiempo tardaría para que inicie? ¿O podría tardar? ¿Cuánto? Poniéndonos en el supuesto de que esté apto para construir. Imagínense, ahí necesita todavía la opinión de los especialistas estructuralistas, los ingenieros correspondientes, etcétera. Mire, eso no le va a bajar mínimo un poco más de un año, ¿no? Para poder tener todo esto saneado. Eso es, o sea, lamentablemente no es la opción más óptima, y además para poder ganar una inversión de esta naturaleza para 2.000 unidades de albergue como expectativa, como posibilidad, eso es para el hacinamiento en el que nos encontramos, lamentablemente no es lo más eficiente. Una pregunta muy concreta, final. ¿Está usted de acuerdo con la privatización de los penales? Para privatizar los penales hay que cambiar la Constitución, Carlos. ¿Ya? Eso es un tema imposible de hacerlo, ¿no? En este momento, en este contexto, es un distractivo. Eso, además, no nos olvidemos que en el sistema penitenciario ya hay servicios que están donde participa directamente el sector privado. El tema de las comidas, ¿quién lo maneja? El sector privado. Entrada y salida. Con el privado. Se puede hacer sin ningún problema, eso no necesita privatizar. Lo que tú puedes hacer es concesionar para efectos de poder determinados servicios, como el tema del mantenimiento y la operatividad del control, se puede evaluar, ¿no? Pero no necesitas privatizar para eso, como ya se hace en otras áreas en el servicio penitenciario. César Cárdenas, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por su participación en la Rotativa del Aire. Muy buen día. Con mucho gusto. Buen día a ustedes. César Cárdenas, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario del INPE, ha estado con nosotros con la Rotativa